Hacemos un repaso comentado de todos los temas relevantes esta mañana de martes, de lunes 11 de mayo, comenzando con el hecho de que debemos recordar la figura del señor Trinche Karlovich, Leandro, que murió a los 74 años, finalmente víctima de una derrame cerebral, al mismo tiempo víctima de un asalto, ¿no? Sí, terrible. Una muerte absurda, ridícula, incalificable, con el propósito de robar una bicicleta. Qué terrible. O sea, la bicicleta le costó la vida a este señor Karlovich, un ídolo del fútbol de sí, sobre todo de Rosario. Él se consagró en el Córdoba de Rosario, pero era un referente, hay un montón de anécdotas, mitos, y ella se ha transformado en más leyenda de lo que era el Trinche. Sí, correcto. Bueno, un desastre, la verdad, un asalto estúpido por una bicicleta que le cuesta la vida a una persona de 74 años de edad por un derrame cerebral en una operación que no le pudieron corregir el problema. Bueno, recordamos que esta mañana el mundo amanece con 4 millones, prácticamente 200.000 casos confirmados de coronavirus a nivel global, 283.000 muertos, 80.000 muertos en Estados Unidos, que supera el 1.300.000 y pico de casos, con la novedad de Rusia, que ha ascendido al puesto número 3 del mundo. ¿Se acuerdan que estábamos la semana pasada diciendo, bueno, Rusia está en el puesto, llegando al puesto 9-10? Bueno, de golpe tuvo una montaña de casos que totalizan 221.000, con pocos fallecidos al momento, pero con números realmente muy altos. Argentina permanece en el puesto número 53. Bueno, a partir de hoy comienza una fase de ensayo y error que ayer fue definida por un gran columnista del New York Times llamado Max Fisher como una suerte de experimento de conejillos de indias, a ver qué funciona y qué no. Los conejillos somos nosotros, ¿no? Claro, obvio. Y esto es a nivel global, es decir, lo que pasa en Argentina que hoy no es muy diferente a lo que está pasando en gran parte del mundo, es decir, pruebas y errores en términos de apertura de los niveles de confinamiento, cuarentena o como prefieran llamarlo. En Europa, como comentábamos con Juan esta mañana, hubo bastante lío en Milán el fin de semana porque la gente salió en masa a la calle. En España hay diversos niveles de desconfinamiento, ya gran parte del país normalizado, con excepción de Madrid y Barcelona. En Francia también, en un sistema de rojo y verde, se abre y se cierra de acuerdo a las zonas, y con mucho temor de parte de la gente, según nos contó Juan Dillon. Ayer también Boris Johnson presentó su discurso, digamos, de desconfinamiento, como lo hizo Alberto Fernández el viernes. Ayer lo hizo Boris Johnson en Londres, con una hoja de ruta que lleva a Gran Bretaña hasta el mes de junio, en términos de cuarentena. Bueno, después tenemos el caso alemán, que es un tema para mirar con atención, porque Alemania registró un aumento de la tasa de contagios, estaba en 0,60, ponele, y llegó a algo por encima de 1, así que atención con Alemania, que abrió y se le complicó un poco, que es obviamente, a ver, de ahí a decir que es un fracaso el modelo alemán, ni cerca, son cosas que pueden pasar. Estamos por eso, volviendo al comentario que mencioné simplemente por el título del New York Times, este es un formato de prueba y error en todo el mundo. Habrá lugares que funcionan mejor, lugares que tendrán complicaciones. En Corea del Sur pasó lo mismo, tuvieron que cerrar bares y discotecas que estaban abiertas por el repunte de los contagios, y iremos viendo cómo este gran experimento de confinar y desconfinar personas a nivel mundial va funcionando. En cuanto a Estados Unidos, el dato más brutal del fin de semana fue la tasa de desempleo, que subió de golpe del 4 al 14, con 20 millones y medio de desempleados nuevos. En este contexto han aparecido varios funcionarios contagiados que podrían haber afectado, por ejemplo, al vicepresidente norteamericano Mike Pence, eventualmente el propio Trump, e incluso el doctor Anthony Fauci, el famoso infectólogo norteamericano que guía el rumbo norteamericano en la pandemia. Lo que dijo Pence, el vicepresidente, es que él va a ir a trabajar igual. Mirá. Bueno, una cuestión de ello, qué sé yo. Bueno, en este contexto apareció, se filtró, como en el resumen Blue, sí, se filtró un audio del expresidente Obama, con críticas muy severas al comportamiento del presidente Trump sobre el manejo de la pandemia. Calificó al comportamiento de Trump como caótico
y absolutamente desastroso. A Trump no le gustó, lo mandó al demonio ayer y lo acusó de ser responsable de los contagios por la gripe H1N1 del año 2009. Bueno, en cuanto a Brasil, lo mismo, digamos, Brasil otro desorden. Bolsonaro ayer paseándose en una moto acuática, luego de pasar los 11.000 muertos. Bueno, acá hemos visto cosas parecidas, ¿no? De presidentes bailando en la cubierta del Titanic, o no, con muertos en Argentina. Bolsonaro convocó un asado con 3.000 personas. Bueno, el tipo está... A ver, con independencia de que cada país puede aplicar más o menos niveles de confinamiento de acuerdo a su estilo y sus proyectos, lo de Bolsonaro es un acto de provocación, evidentemente, ¿no? Sí. Bueno, la noticia más positiva, si se quiere, dentro de este contexto, es que científicos italianos han dicho que el virus estaría perdiendo fuerza. Signo de interrogación, veremos en los próximos días. Hay otros científicos que postulan lo contrario, como en toda esta cuestión de la virología, la epidemiología y la infectología. Hay postulados completamente contradictorios, como si fuera la economía, ¿no? Bueno, porque obviamente acá la biología se mezcla con el urbanismo, con la demografía, con la genética y con tantos elementos que se vuelve una ciencia más bien blanda. En este caso, estos especialistas que lo plantearon en el Senado italiano han dicho que el virus estaría evolucionando, perdiendo poder de contagio y probablemente capacidad letal. Ojalá así sea. El máximo epidemiólogo sueco, el señor Johan Giesecke, ha dicho que el coronavirus se propaga como un incendio. No importa lo que uno haga, con o sin cuarentena. Todo el mundo se va a contagiar. Wow. Bueno, un infectólogo coreano muy importante dijo que la clave en China no fue la cuarentena, sino el distanciamiento social. Que mucho más relevante que el cierre fue el hecho de que la gente respetó la distancia de unos y otros. Bueno, pasamos a la política argentina, que tiene varios elementos interesantes para comentar, empezando por el reportaje que comentamos temprano de Sergio Massa, ayer publicado en el diario Perfil, hecho por Jorge Fontevecchia, donde Massa hace una serie de consideraciones de carácter psicológico muy interesantes sobre Máximo Kirchner y sus padres, ¿no? Dijo, Máximo es más parecido a Néstor que a Cristina. Qué importante. Bueno, muy bien. Nos alegramos mucho en ese caso, o no, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pues, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, no? La nariz, por ejemplo. Pues, qué sé yo. Claro. Entonces, la verdad que la política Los está entrando en la política argentina y sus máximos referentes están ingresando en áreas del análisis psicológico de los protagonistas de la actualidad argentina. ¿A quién se parece más a quién, no? Bueno, ayer escribí un artículo muy interesante, pero algo incomprensible, Felipe Solá, sobre el Mercosur, en el diario Clarín. Es un Mercosur fuerte y sin dogmas, ¿no? Y en un momento dice que, bueno, que es malo abrirse de manera temeraria y es malo también cerrarse de un modo anacrónico. ¿En qué quedamos, Felipe? O sea... Abrirse ¿quién? Abrirse es malo. En Argentina, digamos. Es malo. Y cerrarse también es malo. Entonces, ¿qué hacemos? Saben que hay una discusión en el Mercosur sobre este asunto y Felipe le ha puesto claridad al debate. Claro, miti. ¿O no? Claro. Me encanta, los tipos están, la política argentina está en un nivel fantástico, ¿no? Consideraciones psicológicas y postular que tanto lo uno como lo otro es complicado. Sobre este tema, clave ayer una frase del artículo de Eduardo Van der Kooi, de Clarín de ayer, una editorial, sobre que bueno, que Argentina estaría mirando otra vez a China, ¿Para qué? Para zafarse del Mercosur. Y justamente en las últimas horas, Infobae publicó un artículo que tuvo bastante poco impacto en los diarios, pero dijo que desde la Argentina entró en un conflicto con China, porque adhirió a una resolución europea y norteamericana de pedir una investigación respecto de lo que pasó en Wuhan, ¿no es cierto? Y después parece que se arrepintieron, ¿no? Porque el embajador chino se presentó su debida queja.
Bueno, muy bien. ¿Qué pasa en el Senado y en la Cámara de Diputados? Y bueno, siguen haciendo pruebas, ¿no? Sí, la capacidad de adaptación que ha tenido la Argentina a estas circunstancias complicadas ha sido mucho más alta que la de su dirigencia política, ¿no? El Senado y diputados están, bueno, todavía terminando con las pruebas a ver efectivamente cuándo pueden votar alguna cosa. Podrían haber usado uno solo, ¿no? Hace falta tener 2 LEDs, 2 equipos de LEDs. Sí, haber claro, usado uno, ¿no? por favor. Bueno, se supone que hoy se va a conocer un fallo de la Corte bonaerense respecto del tema de liberación de presos, y que podría efectivamente limitarla. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, hoy cuenta me parece un dato relevante, y lo voy a conectar ahora con otros comentarios. El caso del juicio por presunta corrupción por las obras públicas en Santa Cruz, que tenía 190 testigos, hasta ahora han declarado 6. Y esto va muy despacio, ¿no? Ayer hubo varios comentarios en los diarios de columnistas muy importantes comentando el hecho de que la señora Kirchner está aprovechando las circunstancias actuales para tirar de la cuerda y beneficiarse en el plano judicial. Y lo más importante que se escribió ayer, lo escribió nuestro amigo el señor Jorge Fernández Díaz. ¿Ah, sí? Él plantea la posibilidad de que hay un sector del oficialismo, de la coalición, que está compuesta por un montón de gente que tiene perspectivas de alguna manera un poco contradictorias sobre la vida pública, y yo creo que lo de Jorge es casi poco menos que una denuncia respecto de que detrás de bambalinas se está tejiendo un proyecto de tono autoritario. Mirá. Entonces lo leyeron, ¿no? Se llama La sombra que se cierne sobre la democracia. Yo lo leí anoche, ¿no? Fue lo último que leí anoche, después de estar todo el día leyendo. Y casi poco menos que me saca el sueño. ¿No pudiste dormir? Y no, obviamente, ¿no? Es un artículo muy fuerte de Jorge, postulando algunos comportamientos que por supuesto pueden ser muy, muy peligrosos. Bueno, como decíamos temprano, el dólar 122 el viernes, obviamente en el contexto de una Argentina que no logró el viernes convocar a más del 13% de los bonistas a la adhesión al canje. Obviamente que yo presumo, por supuesto, que esto va a ser resuelto, y me quiero imaginar, porque el gobierno, me imagino, que conoce las consecuencias de un default, sobre todo para la vida privada de la economía argentina, ¿no? Mira. Por ejemplo, las empresas argentinas, ¿cuánto valdrían en los mercados como consecuencia de que el país defaultea? Nada. Imagínate YPF, bueno, Marcelo, claro, no solamente las empresas privadas, claro, también el Estado. Ayer comentaba José María Barrio Nuevo, decía así: sin un plan económico los inversores no se encuentran en una posición fiduciaria y legal para aceptar esta oferta ni ninguna otra, lo que sugiere que la Argentina aún debe presentar un marco integral completo de sostenibilidad, que es la palabra de moda, ¿no es cierto? Y plantea él que las empresas argentinas privadas valdrían tan poco que no tendrían forma de conseguir un préstamo para invertir, claro, ¿no es cierto?, cuando pase la cuarentena. Con perspectiva de caída de economía, según el REM, la medición que hace cada mes el Banco Central, consultando economistas privados, 7%. Inflación casi del 50%, prevista para este año. Bueno, tasa de niveles de pobreza. Cerró, según datos del INDEC, el 2019 con 17 millones de pobres en Argentina, esto es 38% de la población, y perspectiva de 45% para el final de la pandemia. Bueno, es el cantidad de impuestos que rigen en Argentina. Willy, ¿viste el número? Sí, arriba de 160, ¿no? 165 impuestos. Bueno, y finalmente, ustedes saben que el viernes el presidente Fernández, junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, presentaron un programa bastante interesante de apertura de actividades en diversas fases: el interior más liberado, la zona metropolitana por supuesto menos, el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires. Bastante más de lo que yo imaginaba, que me parece que está bastante bien pensado, lo que hemos visto es razonable, niveles de apertura en la ciudad, los municipios negociando con la provincia qué se puede hacer, 600 industrias que reabren, con transporte propio, bueno, una serie de cosas que ya hemos comentado y que ustedes ya conocen. Lo que me llamó la atención, y con esto cierro, fue el modo, ¿no? Ustedes miramos en el modo, la verdad que
tiene poca importancia, pero yo le doy cierta importancia al modo por esta vocación argentina tan proclive, digamos, a entrar en conflictos, ¿no es cierto? Para empezar con Suecia, ¿no? Mira. Bueno, la otra vez fue con Chile, esta vuelta fue con Suecia, ¿no es cierto? El presidente sacó una cuenta, o alguien se la sacó, y dijo, bueno, si Argentina hubiera sido el modelo sueco, tendríamos 13.900 muertos. Bueno, qué sé yo. Vaya uno a saber, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo el presidente planteó estas ideas que tienen mucho que ver con el kirchnerismo, de que de ninguna manera nos van a torcer el brazo, que hay efectivamente presiones para ponerle fin a la cuarentena, y que hay unos voceros de la apertura económica que se conectan con los buitres y con los medios, toda una conspiración fantástica de gente que se propone para hacer el mal, levantar la cuarentena, y esto dicho mientras el presidente Fernández levantaba aparte la cuarentena. Con lo cual, tomame, Willy, que me pareció pintoresco, digamos. Exactamente, Marcelo. La operación de acoso y derribo contra el gobierno. Ha comenzado la operación de derribo, Marcelo. Divague, pero interesantísimo, digamos, sobre todo para anunciar lo que se estaba criticando. Exactamente.